Hola, bienvenidos al trabajo práctico número 10. En esta oportunidad vamos a estudiar el análisis de varianza cuando agregamos una covariable al modelo y a este tipo de análisis se lo conoce como ANCOVA. Vamos a comenzar con el ejercicio 10.1c. En este ejercicio la pregunta es, ¿cree usted que existen diferencias significativas en la concentración de azúcar con respecto a la variable concentración de salinidad, descontando el efecto del número de semillas germinados? Bien, entonces para este análisis de varianza vamos a agregar una covariable, la covariable es el número de semillas germinados, entonces lo que vamos a hacer es un análisis de covarianza. Vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio paso a paso. El primer modelo en el que podemos pensar para este conjunto de datos, el modelo más completo en el que podemos pensar, es aquel que incorpora un término para el efecto de la interacción entre la covariable y el factor. Entonces, el modelo más completo en el que podemos pensar para esta situación es el ANCOVA con interacción. En una ANCOVA con interacción existen tres juegos de hipótesis. Un juego de hipótesis correspondiente a los efectos del factor, que plantea que las diferencias de media entre los niveles de factor no existe, o sea, todas las medias de tratamiento son iguales contra la alternativa de que al menos uno diferente. La segunda hipótesis, el segundo juego de hipótesis hace referencia a las pendientes de las covariables. Las pendientes son iguales a 0 contra la alternativa de que las pendientes son distintas de 0. Y el tercer juego de hipótesis hace referencia a la interacción entre la covariable y los niveles del factor. La hipótesis nula va a plantear que no existe interacción entre la covariable y el factor, y la hipótesis alternativa va a plantear que sí existe esa interacción. Los datos correspondientes al ejercicio los van a encontrar en la base de datos que se llama ejercicio-10.1c. Bien, ¿cómo vamos a hacer para que Infostat nos haga un análisis de covarianza teniendo en cuenta el efecto entre la interacción, o sea, teniendo en cuenta la interacción entre la covariable y el factor? Bien, nos vamos al menú estadísticas, modelos lineales generales y mixtos, estimación. Bien. Y se nos abre esta ventana. En esta ventana vamos a identificar correctamente a cada una de las variables que tenemos en estudios. La variable respuesta, entonces dijimos que era concentración de azúcares. El criterio de clasificación del factor va a ser la salinidad. Y la covariable es semillas germinadas. Aceptamos. Y se nos abre esta ventana. Vamos a declarar en efectos fijos todos los términos de nuestro modelo. Salinidad y semillas germinadas, y ahora vamos a agregar el término de la interacción entre la covariable y el factor. Vamos a seleccionar las dos variables de estudio y las vamos a ubicar en efectos fijos usando el asterisco. Entonces, así nos queda declarado el modelo que estamos intentando hacer correr. Salinidad más semillas germinadas más el efecto de la interacción entre salinidad y semillas, más el término de la interacción salinidad y semillas germinadas. Una vez que tenemos declarado el modelo, aceptamos.
Y esta es la salida que nos muestra Infostat. En este cuadro están las pruebas de hipótesis correspondientes para cada uno de los términos de nuestro modelo. Cada una de esas pruebas de hipótesis tiene un p-valor y este es el p-valor correspondiente a la prueba de hipótesis para el efecto de interacción covariable-factor. Vemos que ese p-valor es mayor al alfa del 5%, que es por lo general el alfa con el que estamos trabajando. Por lo tanto, podemos decir que no existe una interacción entre la covariable y el factor, con un p-valor mayor al alfa de trabajo, que es el del 5%. Entonces, pudimos comprobar que no existe interacción entre la covariable y el factor. Por lo tanto, podemos pensar en quitar este término de nuestro modelo, de nuestro primer modelo, y así trabajar con un modelo más simple. Una interacción no significativa entre la covariable y el factor nos está indicando que la influencia de la covariable sobre la variable de estudio, que en este caso es concentración de azúcar, esta influencia del número de semillas germinados sobre la concentración de azúcares no se ve afectada por el tratamiento. O sea, no se ve afectada, esta relación no se ve afectada por la concentración de salinidad. Por lo tanto, la pendiente de la regresión es la misma en todos los niveles del factor. La pendiente de la parte de la regresión va a ser la misma para todos los tratamientos, para todos los niveles del factor, para todos los grupos. Si la pendiente es la misma en todos los niveles del factor, significa que las pendientes son homogéneas. Eso implica la no existencia de interacción covariable-factor. Significa que la relación entre la variable respuesta y la covariable no es afectada por los niveles del factor. Significa que la pendiente de la covariable es homogénea, es la misma para todos los niveles del factor. Entonces, como ya vimos que no existe una interacción entre la covariable y el factor, lo que vamos a hacer es quitar el término de la interacción de nuestro primer modelo. Y así obtenemos un modelo más simple. Este modelo no incluye la interacción covariable-factor porque ya vimos que no es necesario. Entonces este modelo es más simple, por lo tanto tenemos menos hipótesis que probar. Solamente vamos a probar la hipótesis para los efectos de los niveles del factor y vamos a tener también una prueba de hipótesis para la pendiente. Entonces en Infostat vamos a volver a correr un modelo ya más simple de ANCOVA. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, repetimos los mismos pasos que hicimos anteriormente, declaramos cada una de las variables, damos a aceptar y ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar el término correspondiente a la interacción. Lo vamos a borrar. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a destildar el casillero de pruebas de hipótesis secuenciales porque no las vamos a usar. Vamos a trabajar con pruebas de hipótesis marginales. Vamos a tildar el casillero de coeficientes de efectos fijos. Vamos a tildar el casillero de residuos y predichos para después verificar el cumplimiento de los supuestos. Y el modelo nos va a quedar identificado en la solapa de efectos fijos. En la solapa de efectos aleatorios vamos a tildar el casillero de intervalos de confianza para sigma, para poder tener el valor de sigma y con ese valor después vamos a completar el cuadro de análisis de varianza.
En la solapa de comparaciones vamos a pedir un LSD de Fisher sobre los efectos del factor, porque nuestra variable de interés es el factor. La covariable simplemente la estamos usando para descontar variabilidad no explicada. Vamos a pedir el test de Fisher para salinidad, pero sí vamos a ver después cómo el efecto de la covariable debe corregir los valores de media de tratamientos. Lo vamos a ver un poco más adelante. Damos a aceptar. Y acá tenemos la salida. Bien, entonces nos quedamos trabajando con un modelo más simple. Acá vemos que el p-valor correspondiente a concentración de salinidad, que es nuestro factor, nuestra variable de interés, tiene un p-valor menor al alfa de trabajo. Por lo tanto, existen diferencias significativas entre los niveles de salinidad. Este p-valor que nosotros tenemos acá corresponde al p-valor para la prueba de hipótesis de la pendiente de la regresión, que también es menor al alfa del 5%, esa prueba para la pendiente. Y lo que tenemos acá, este 0,97 es el valor estimado de la pendiente. La pendiente tiene un valor estimado de 0,97. Ese 0,97 es significativamente distinto de 0. Este valor de 1,02 es el valor estimado para sigma. Y acá, por último, tenemos la prueba de Fisher. Estos valores de media, todos estos valores de medias de tratamiento han sido corregidos por el efecto de la covariable. Ahora vamos a ver cómo se corrigen, cuál es la forma de corregir estas medias de tratamientos una vez que se descuenta el efecto de la covariable. Acá lo que podemos ver es que todos los tratamientos fueron significativamente diferentes. Bien, recordemos un poco lo que dijimos anteriormente. Dijimos que la no existencia de interacción entre covariable y factor nos estaba indicando que la pendiente de la regresión para cada uno de los niveles del factor era la misma. ¿Cuál es la forma ahora de corregir los valores de medias de tratamiento usando este efecto de la covariable o teniendo en cuenta este efecto de la covariable? Lo que vamos a hacer para corregir las medias de los tratamientos es tomar el valor de media de cada uno de los tratamientos y restarle el producto entre el valor de pendiente estimado por la media del valor de covariable para el nivel correspondiente del factor menos la media general de la covariable. Como dijimos que las pendientes son homogéneas porque no existe interacción entre covariable y factor, este valor de beta estimado va a ser el mismo para cada uno de los niveles del factor. Esta es la expresión que vamos a usar entonces para corregir las medias de tratamientos, las medias de los niveles del factor, por el efecto de la covariable. Entonces, para cada una de las medias de tratamientos vamos a usar esa expresión para corregirla por el efecto de la covariable.
Nos quedan las ecuaciones así, ¿no? reemplazando, reemplazando esa expresión que vimos anteriormente para cada uno de los niveles del factor, nos quedan, no, las ecuaciones nos quedan así, y estos resultados son exactamente los que nos muestra la tabla de comparaciones LSD de Fisher. Estas medias que nos muestra la tabla de Fisher han sido corregidas por el efecto de la covariable usando estas expresiones, usando esta expresión. Ahora sí, ¿qué vemos en esta tabla? Vemos que la concentración de salinidad 0 es la que presentó el valor promedio más alto, mientras que la concentración de salinidad 2 es la que presentó el valor promedio más bajo, y todas ellas fueron diferentes entre sí. Todas ellas mostraron ser diferentes entre sí. Eso es lo que vemos en la tabla LSD de Fisher. A continuación vamos a ver cómo completar la tabla de ANCOVA con las fuentes de variación, las sumas de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y los valores F. Si bien Infostat no nos muestra esta tabla como lo hacía con los análisis de varianzas comunes que hacíamos, si bien no nos muestra esta tabla de ANCOVA, nosotros la podemos deducir partiendo de la estimación de sigma, los valores F para cada uno de los términos del modelo y los grados de libertad, tanto del error como del factor como de la covariable. Entonces, a partir de esta estimación hecha para el valor de sigma y los valores de F y los grados de libertad que sí nos muestra la salida de Infostat, nosotros vamos a completar la tabla de ANCOVA. Entonces, sabemos que este valor de 1,02 es el desvío estándar del error. Por lo tanto, si a este valor de 1,02 lo elevamos al cuadrado, lo que tenemos es el cuadrado medio del error. ¿Qué sabemos además? Que los grados de libertad del factor son k-1. Teníamos 5 niveles para el factor, k-1 entonces es igual a 4. También sabemos que la covariable siempre tiene un grado de libertad y que los grados de libertad totales son n-1. Por lo tanto, los grados de libertad del error son 443. A partir del cuadrado medio del error y los grados de libertad del error, podemos despejar las sumas de cuadrados correspondientes al término de error. Y así completamos la línea correspondiente al término de error. ¿Qué sabemos además o qué información nos da Infostat para seguir completando esta tabla? Nos da los valores de F para la covariable y nos da el valor de F observado para el factor. Sabemos que estos valores F se obtienen haciendo el cociente del cuadrado medio de salinidad sobre el cuadrado medio del error y el cociente de cuadrado medio de número de semillas sobre el cuadrado medio del error. Entonces, con esta información podemos despejar a partir de estos valores de F y del conocimiento que tenemos sobre el cuadrado medio del error, podemos despejar el valor del cuadrado medio de salinidad y el valor de cuadrado medio de número de semillas. Una vez que obtuvimos estos dos valores y sabiendo que salinidad tiene 4 grados de libertad y que la covariable tiene 1 grado de libertad, a partir del cuadrado medio y de los grados de libertad
podemos despejar la suma de cuadrados tanto para salinidad como para número de semillas. Y así podemos completar la tabla de ANCOVA. Ahora bien, todos estos resultados a los que hemos llegado van a ser válidos, van a tener valor siempre y cuando se cumpla con los supuestos del modelo. Bien, la verificación de los supuestos se hace usando los valores de residuo que pedimos cuando hicimos correr el último modelo de ANCOVA, el más simple. Pedimos que nos guarde los residuos y los predichos. Pedimos que guarde eso justamente para después verificar el cumplimiento de los supuestos. Vamos a comenzar entonces con el supuesto de normalidad para el término de los residuos. Entonces nos vamos a estadísticas, inferencias basadas en una muestra, y pedimos que nos haga el test de Shapiro-Wilks. Siempre queda seleccionada la última variable con la que estuvimos trabajando, por lo tanto lo que vamos a hacer es limpiar la ventana. ¿Y sobre quién vamos a hacer el análisis de Shapiro-Wilks? Lo vamos a hacer sobre el término de los residuos, porque es el residuo el que tiene que tener la distribución normal de media cero. Le damos a aceptar y podemos ver que el valor para la prueba de hipótesis, el p-valor, es menor al alfa. Por lo tanto, el supuesto de normalidad no se cumple. Para chequear el supuesto de homogeneidad de varianzas, nosotros necesitamos el valor absoluto de los residuos. El modelo lineal general y mixto de Infostat no nos calcula residuos absolutos, nos calcula los valores de residuos, pero no nos calcula los valores de residuos absolutos. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar y pegar la columna de residuos en una hoja de Excel y vamos a hacer que Excel nos calcule esos valores absolutos para cada uno de los valores de residuo. Una vez que Excel nos devuelve el valor absoluto para cada uno de los residuos, vamos a copiar esta columna de residuos absolutos y la vamos a agregar a la base de Infostat. Una vez que agregamos la columna de los residuos absolutos, chequeamos la homogeneidad de varianza usando el análisis de varianza, como lo hacíamos en los trabajos anteriores. Limpiamos la ventana de trabajo. Como variable dependiente ponemos el absoluto de los residuos. Como criterio de clasificación ponemos salinidad. No hace falta que especifiquemos nada más. Bien, y con un p-valor mayor al alfa del 5% podemos decir que se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas.